Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy el doctor Jorge Michel. Yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia con un máster en reproducción humana y además tengo otra maestría en bioética. Es un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo de antemano a Salud 180 que me invitó a compartir con todos ustedes y con todas ustedes este tema, que es un tema muy interesante. Cuando me lo platicaron de inicio, me pareció bastante importante el poder platicar acerca de estos temas en un Facebook Live, que me parece que hoy por hoy es una de las maneras más importantes o alguna de las maneras en las que se puede llegar a obtener información. Sabemos que en Internet hay mucha información que muchas veces no es precisa o a lo mejor no tiene un sustento científico importante. Sin embargo, bueno, lo que está haciendo Salud 180 de invitar especialistas con un sustento científico me parece muy interesante y yo me siento muy honrado en estar aquí hablando de este tema. Se me pidió hoy que hablara acerca de lo que es la importancia del ciclo menstrual en lo que sería el ciclo de la fertilidad. Es muy importante este tema y bueno, quiero decirles que pueden irnos escribiendo sus dudas, también pueden platicarme si en algún momento tienen alguna duda después de este live, quieren contactarme en alguna de mis redes, con mucho gusto me pueden contactar, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, me pueden encontrar como DR de Doctor DR Jorge Michel y ahí me pueden escribir sus dudas también. Y bueno, hablar del ciclo menstrual yo creo que muchas veces representa un tabú para la sociedad, sobre todo porque muchas de las cosas que se aprenden por imitación o por lo que les platica la mamá y por lo que a lo mejor la mamá le platicó su abuela. Y así generación tras generación se va pasando información acerca del ciclo menstrual. Y obviamente esto pues puede ser que de alguna manera nos esté o nos empiece a dar cierta información que pudiera ser errónea. Muchas veces creemos que si un ciclo menstrual no tiene una duración de 28 días y sale de esos 28 días podríamos considerarlo anormal. Pero muchas veces no nos explican tampoco, no les explican a las mujeres cómo debería de ser ese ciclo menstrual, si debe de doler, si no debe de doler, si el ciclo menstrual puede tener una cantidad de sangrado abundante o no, si debe de tener coágulos o no. Entonces, toda esta parte, bueno, pues de alguna manera se empieza a ver que esta información de repente se puede quedar perdida y no tener la capacidad de ni siquiera saber lo que es normal, porque a veces no tienen punto de comparación. Muchas veces las mujeres se comparan con alguna amiga, se comparan con lo que les platica su mamá, pero en ocasiones no se sabe realmente si lo que se tiene de información es la correcta. Y obviamente tiene una trascendencia en lo que es el ciclo de la fertilidad, porque debemos de saber que el ciclo menstrual está hecho para que la mujer pueda lograr un embarazo. ¿Cómo logra un embarazo una mujer? Bueno, pues obviamente se va a lograr por medio de lo que sería una ovulación. Y en este proceso, bueno, al tener el proceso de lo que sería la ovulación, pues tendríamos que considerar que, al tener la ovulación o al tener la parte de lo que sería este ciclo, debemos de saber en qué momento la mujer va a ovular y en qué momento pudiera tener sus días fértiles, ¿no? Y toda esta es la trascendencia que podemos tener en el proceso de lo que sería el ciclo menstrual. Vamos a pensar un ciclo menstrual. El ciclo menstrual debemos de pensar que, como su nombre lo dice, es un ciclo y normalmente es por mes. Entonces, este ciclo menstrual puede durar desde 21 días hasta 35 días entre que se presente uno a otro. Para hablar de que se trata de un ciclo menstrual regular, estamos hablando de que debe de durar exactamente 21 días o 24 o 28 o 35. Mientras esté entre esta cantidad de días, estaríamos hablando de que se trata de un ciclo menstrual normal siempre y cuando se presente así. Si se presenta, por ejemplo, de 21 días y luego se presenta 28 y luego de 35, entonces ya estamos hablando de una irregularidad menstrual. El otro punto que debemos de considerar es
la frecuencia o la cantidad de días con las que se tiene que generar una menstruación. En este caso, de 2 a 7 días que se menstrue, normalmente deberíamos de pensar que se trata de una cantidad completamente normal de días. Si es menos de 2, debe de llamarles la atención, y si es más de 7, también debe de llamarles la atención. Y en relación a la cantidad de menstruación, normalmente estaríamos hablando que lo normal estaría oscilando entre 30 y 80 mililitros. Si nosotros pensamos en lo que sería en una medición, por ejemplo, en toallas, pues normalmente sería la utilización, para que pudiéramos considerarlo normal, la utilización de 1 a 2 toallas de las normales, que a lo mejor no se van a llenar completamente para poder considerar normal. Hay mujeres que tienen que utilizar las toallas que se llaman toallas nocturnas, que son de flujo pesado, donde me pueden platicar, o a veces me platican en el consultorio, ¿sabes qué, doctor? Es que yo lleno 3 o 4 o 5 durante el día. Ahí estamos hablando de una cantidad de una menstruación que puede ser aumentada o que está anormal. Entonces, esta cantidad debemos de considerarla también para poder decir si se trata de un ciclo menstrual normal o anormal. Y debemos de considerar que normalmente no debe de tener coágulos la menstruación y que no debe de doler, porque este es otro tabú que es importante hacer hincapié. Cuando nosotros hablamos de que una mujer presenta dolor durante la menstruación, que genera incapacidad o que las está incapacitando, que les está generando que no pueden hacer sus actividades día con día, esto puede generar que nosotros tengamos en cuenta que pudiera estar detrás de este proceso de lo que es la menstruación dolorosa. Podríamos estar pensando que se trata de una enfermedad que está detrás de ello. ¿Cómo qué podría ser? Podría ser la endometriosis o podría ser una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, en esta parte debemos de considerar que esas son las características normales de un ciclo. Ahora, un ciclo menstrual va a empezar con el primer día de la menstruación y va a terminar con el primer día de la menstruación. Esto es, vamos a tener ese ciclo y es donde vamos a contar de ahí, del primer día hasta el día donde vuelven a menstruar, son donde vamos a contar los días que va teniendo esa menstruación y que vamos teniendo en el proceso de todo el punto de la menstruación. Entonces debemos de considerar que una menstruación a partir de ahí va a estar en reposo cuando empieza a menstruar los ovarios. Los ovarios son los que se van a encargar de producir los óvulos que le va a dar la oportunidad a esa mujer para que pueda lograr su embarazo. ¿Cómo lo logran? Bueno, poquito a poquito empieza a haber una competencia como tal de lo que sería los óvulos, porque normalmente vamos a tener un reclutamiento o una corte de óvulos, cerca de 400 óvulos por mes, y van a correr, van a competir entre, podríamos decirlo así, van a competir entre esos óvulos a ver cuál es el más fuerte y cuál es el que llega a la mitad del ciclo a generar lo que es la ovulación. ¿Cómo se da? Bueno, obviamente empezará a crecer poco a poco y veremos que un folículo que mide al principio un folículo es donde está contenido un óvulo. El folículo, cuando inicia la menstruación, normalmente la mayoría de todos los folículos van a medir menos de 10 milímetros y se trata que uno de ellos, cualquiera de los dos ovarios, llegue al menos a 18 milímetros de diámetro medio para poder considerar que se trata ya de un folículo maduro que puede tener un óvulo maduro y que puede dar la oportunidad de la ovulación. Entonces, en esta parte, pues nos da la oportunidad de que tengamos en este proceso un dato de ovulación. ¿Cómo lo pueden identificar? Bueno, pues va cambiando el ciclo. Primero, los primeros días van a tener la menstruación y una vez que termina el proceso, el proceso como tal de la menstruación, empieza a crecer ese folículo que mide 10 milímetros, empiezan a competir entre varios y empiezan a medir 12, 13 milímetros, hasta que el primero llega a 14 milímetros, que es donde se da la selección como tal, y se va a dar lo que llamamos nosotros la dominancia de ese folículo, y con esta parte nos va a dar una oportunidad de que ese folículo termine su madurez y pueda llegar a tener de alguna manera esa ovulación o que llegue a esa meta que nosotros podemos considerar como la parte de la ovulación. Es muy importante entender esto porque conforme va avanzando esto van produciéndose ciertas hormonas
como sería el estrógeno, que va a dar los cambios que muchas veces ustedes van a experimentar durante el proceso de la ovulación, y muchas de las mujeres saben e identifican cómo es la ovulación. ¿Por qué? Porque dicen, el moco vaginal, el moco cervical es más filante, es como si se estirara ese moco. Estamos hablando de un moco que ya es un moco preovulatorio, y es un moco que les va a dar la oportunidad de que cuando se tienen relaciones sexuales, se pueda pegar los espermatozoides se puedan pegar a este moco y puedan empezar un ascenso en búsqueda de ese óvulo que se está por ovular o que ya se ovuló. Entonces, esta es la manera en la que se va a dar la ovulación como tal, y de alguna manera el cómo nos va a servir el proceso de lo que sería el punto de la ovulación. Entonces, ¿de qué me sirve el ciclo? Y para la gente que se está conectando ahorita, estamos hablando de la importancia del ciclo menstrual y de cómo tiene trascendencia en lo que sería la parte de la fertilidad. Es muy importante decirles, por ejemplo, para que ustedes puedan identificar, una mujer que tiene infertilidad o una pareja que tiene infertilidad, porque no me gusta hablar exactamente nada más de la mujer, porque normalmente cuando se busca un embarazo, pues tendrán que tener el componente del hombre y el componente de la mujer. Entonces, cuando tenemos esta parte, debemos de considerar que en este proceso debemos de pensar que si la mujer está teniendo, por ejemplo, o la pareja tiene un año buscando embarazarse, esto es, que no tienen un anticonceptivo, que no están utilizando preservativo, que no utilizan otro método para no embarazarse, o sea, que ya están buscando ese bebé y tienen un año, pasa un año y no han logrado el embarazo, entonces estamos hablando de una pareja que está teniendo un problema para embarazarse. Entonces, si esto les está pasando, es muy importante que pongan ese foco amarillo para que puedan acudir con el especialista o con la especialista en fertilidad, y de esta manera se puedan estudiar de manera adecuada y saber el por qué no están logrando un embarazo. Y esto me puede dar la pauta también el ciclo menstrual para identificar situaciones donde pudieran estar llevando problemas para embarazarse. En este caso, por ejemplo, si el ciclo menstrual es regular, como hablábamos de 27, 28, 24, mientras sea en el mismo punto o que los meses sean iguales, estamos hablando de una regularidad. Si estamos hablando pensando en un ciclo de 28 días, si es cada 28 días este ciclo, normalmente estaríamos pensando que la mujer va a ovular en el día 14 aproximadamente. Si es una mujer que tiene ciclos de 35 días, la clave es restarle 14 días a lo que sería el ciclo menstrual o la duración, y estaríamos pensando que la mujer va a ovular en el día 21. Pero ojo, si la mujer está durando más de 35 días para ovular, para la menstruación, muy probablemente se está enfrentando a ciclos donde no está ovulando. Y al no estar ovulando, bueno, pues obviamente esto puede condicionar un punto donde nosotros debemos de tener cuidado, debemos de hacer hincapié, porque probablemente por esto no se esté llegando a un embarazo. Entonces, ya vimos cómo la trascendencia de saber cuánto es un ciclo normal o cómo es el ciclo normal de la mujer, si está teniendo irregularidades o son ciclos muy largos, estamos hablando de pacientes que a lo mejor no están teniendo como tal una ovulación y por esto no se están embarazando. Entonces es muy importante considerarlo. Si los ciclos son también muy cortitos, probablemente también estén enfrentando ciclos donde no se está generando la ovulación, y al no generarse la ovulación, pues esto de alguna manera nos está generando el problema para que no se puedan embarazar. Ahora, hay que considerar lo que ya les decía también, en el punto de lo que es una menstruación dolorosa, estamos hablando de que la principal causa que pueda dar una menstruación dolorosa, que sea incapacitante, que sea una menstruación que las lleve, a no tener una vida normal, es decir, hay mujeres que durante la menstruación se tienen que quedar en cama, tienen que muchas veces tomarse una pastilla, y a veces esa pastilla va siendo paulatina y ya no, la dosis tiene que ser más alta o ya no se las quita esa pastilla, tienen que cambiar de pastilla, muchas veces tienen que inyectarse, en otras ocasiones llegarían a ir al hospital. Esto es, si la menstruación, el dolor durante la menstruación está impidiendo tu vida cotidiana, tu vida normal, eso
estamos hablando de que la menstruación, el dolor durante la menstruación no debes de considerarlo normal. ¿Por qué? Porque les han enseñado durante generación tras generación que el dolor durante la menstruación es completamente normal. Entonces, si en esta parte no está pasando o estás teniendo dolor, debemos de considerar que pudieras estar enfrentando enfermedades como la endometriosis, que es una enfermedad que mucha gente considera como silenciosa, y silenciosa no por la sintomatología, sino porque muchas veces ni siquiera se llega al diagnóstico de manera temprana, porque la mujer, al considerar normal que tiene dolor, pues esto de alguna manera dice, bueno, es normal, me tengo que aguantar, es la cruz con la que tengo que cargar, porque muchas veces eso es lo que les dicen, y de alguna manera pues lo consideran normal y retardan el diagnóstico. El diagnóstico de endometriosis se retarda en promedio entre 7 y 10 años, porque la mujer considera que los síntomas son normales. ¿Qué otra sintomatología pueden tener? Pueden tener dispareunia, que en este caso es dolor durante la relación sexual. Pueden tener también infertilidad, que esto también puede relacionarse con la endometriosis. Y si se fijan, bueno, pues tiene que ver con el tema del ciclo menstrual. Y otra de las problemáticas durante el ciclo menstrual que debe de llamarnos la atención y que tiene que ver con fertilidad también, es que de alguna manera en el proceso de lo que sería los coágulos, por ejemplo, o la cantidad de menstruación, si es muy abundante, estamos hablando de pacientes que pudieran estar enfrentando problemas como los miomas, problemas como los pólipos, problemas como una hiperplasia endometrial, que el endometrio es la capa interna de lo que es la matriz o el útero, y en esta capa interna es donde se van a implantar los bebés. Entonces, si esta capa interna está crecida de manera normal, por tema hormonal, esto puede generar que tampoco se logre un embarazo de manera adecuada. Entonces, como se fijan, muchas veces podemos tener, una, que el ciclo menstrual nos habla de que no están ovulando. Dos, que el ciclo menstrual me habla de que están teniendo problemas como la endometriosis y que pudiera tener una repercusión en el tema de fertilidad. Y tres, que la abundancia en el ciclo, por ejemplo, me habla también de que pudiera estar teniendo problemas orgánicos como miomas o pólipos o anormalidades en el crecimiento del endometrio, y que esto pudiera estar llevando a tener problemas también para generar el embarazo. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos considerar o tener en cuenta para que de alguna manera pues podamos ir viendo cómo el mismo ciclo menstrual me va a ir diciendo que de alguna manera esto se encuentra normal o se encuentra anormal. Como les decía, podemos ir poniendo las preguntas que vayan teniendo las que vayan teniendo podemos ir contestando sobre la marcha e irlas platicando. Aquí tengo una pregunta, por ejemplo, que me envían, que dice: doctor Jorge, mi consulta es la siguiente: ¿por qué se volvió irregular mi menstruación después de hacerme una ligadura de trompas? Gracias de antemano y un saludo hasta La Paz, Bolivia. Bueno, mandamos un saludo hasta La Paz, Bolivia, que nos están viendo desde allá. Y bueno, muchas veces hay que considerar cuál es la edad en la que te hiciste lo que sería la ligadura de trompas. Muchas veces le achacamos a la ligadura de trompas un tema hormonal, pero si tú estás cercana ya a la edad, por ejemplo, de los 40 años, muchas veces puede ser normal que el proceso de la menstruación empiece a cambiar por la simple edad. A lo mejor el haberte hecho la ligadura pudiera estar como una parte o una consideración o como una coincidencia, pero tendríamos que saber a lo mejor tu edad para poderte orientar un poquito más. Otra pregunta que tengo aquí es: muchas mujeres nos confiamos porque tal vez nuestros óvulos ya no estén al 100, pero aún existe riesgo de embarazo, ¿cierto? Me imagino que se trata de una paciente, una mujer que está teniendo ya cercanía a lo que sería la premenopausia. Hay que recordar que la menopausia se llega más o menos a los 50 años, y que en el trans de lo que serían los 40 a los 50 años podemos estar encontrando mujeres que se encuentran en el estado de la premenopausia. De hecho, muchas veces las mujeres dicen: bueno, es que yo llegué a los 40, 41, 42 años. No, yo creo que ya mis óvulos, ya ni tengo óvulos, ya no voy a tener la capacidad de embarazarme.
y dejan de utilizar un método anticonceptivo. Y al dejar un método anticonceptivo, pues así como tal como me lo preguntan, pues obviamente podría pasar que se llegaran a embarazar y como decimos aquí en México, podría llegar el pilón o el bebé o la bebé que no se estaba esperando, ¿no? Entonces yo creo que debemos de tener consideración y lo ideal es que vayas con tu ginecólogo o ginecóloga para que puedas valorar cuál es la capacidad reproductiva que tienes en este momento y si tienes una capacidad reproductiva todavía importante, aunque esté disminuida, pues hay que protegerse si no quieres correr ningún riesgo para embarazarte. Hay otra pregunta, doctor. ¿Es normal que la menstruación dure menos que antes o es señal de alerta de una menor fertilidad? Creo que esta es una pregunta muy interesante porque, como les decía, también la cantidad de menstruación puede ser una situación que puede estar relacionada con problemas de la fertilidad. Esto depende mucho de la edad y yo creo que es trascendente considerarlo porque hay situaciones sobre todo la falla ovárica que se va dando conforme se van acercando más a la menopausia, se va dando lo que es la falla ovárica, pero hay mujeres que se da una falla ovárica prematura, que más o menos es el 1% de la población de las mujeres, y esto quiere decir que falla su ovario antes de los 40 años de edad. Y esto, bueno, pues lo podemos identificar, o una de las situaciones por las cuales podemos identificar es que la menstruación empieza a tener, o se empieza a cortar los ciclos, o se empiezan a alargar mucho cuando eran regulares. Dos, empiezan a tener cantidad de menstruación muy pequeña, o sea, esto es menos de 30 mililitros. A veces utilizan una toalla durante todo el día y prácticamente nada más la manchan. Entonces estamos hablando de que la menstruación está disminuyendo de manera considerable. Y tres, el proceso de lo que sería la cantidad de días, que muchas veces va a ser un solo día o día y medio y que prácticamente les desaparece. Esto debe de llamarle la atención porque sí podría estarse relacionando con lo que sería un problema de fertilidad. Ahora, ojo, hay que considerar que hay mujeres que están tomando anticonceptivos o que tienen, por ejemplo, un dispositivo o que tienen, por ejemplo, prácticamente anticoncepción hormonal para no decir marcas. Nosotros, si tenemos una mujer que tiene un anticonceptivo durante largo tiempo, puede empezar a disminuir su flujo y eso no quiere decir que está disminuyendo su fertilidad. Entonces, es una aclaración que creo que es importante hacer. Hola, doctor, un buen día. Yo tengo ovario poliquístico, aunque no tengo irregularidades en mi periodo. Sí he notado coágulos casi en cada periodo. ¿Esto es señal de alerta? ¿Podría tener problemas cuando busque un embarazo? Muchas gracias. Bueno, en la parte de esta pregunta, bueno, al tener ovario poliquístico, si eres regular, creo que no, que a lo mejor no vas a tener tanto problema porque si estás siendo regular, a lo mejor estás ovulando de manera adecuada. Aquí habría que estudiarte ya concienzudamente cuando estuvieras buscando tu embarazo, habría que analizar bien el proceso porque de alguna manera pues pudiera ser que durante el transcurso de tu vida pudieras volverte irregular y esto pudiera condicionar que no te embaraces. Sin embargo, no podemos decir que la paciente que tiene ovario poliquístico per se va a tener infertilidad. Entonces, no todas las pacientes que tienen ovario poliquístico tienen infertilidad y lo que hay que hacer, bueno, es estar vigilando esas irregularidades menstruales. Doctor, cuando tarda en regularse el ciclo de, ¿cuánto tarda en regularse el ciclo menstrual después de dejar las pastillas? ¿Es normal que tarde hasta un año? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Esto va a depender mucho de la edad de la mujer. Obviamente estamos hablando de que si eres una paciente menor de 40 años de edad y no tienes falla ovárica, normalmente deberías de tener una regularización en el siguiente ciclo, o sea, deberías de presentar tu menstruación en el siguiente ciclo. ¿En dónde no se, dónde se presenta? En pacientes que tienen ovario poliquístico o en pacientes que ya están llegando a la falla ovárica o que están llegando a la menopausia. Hola doctor, ¿qué tan conveniente es volver a embarazarme si ya estoy en los 40? Híjole, es una pregunta muy interesante porque pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de cuántos hijos tengas, depende si realmente quieres tener un hijo o no. Yo creo que si tú quieres tener un hijo, pues debes de saber que existe un riesgo más elevado, por ejemplo, de aborto, de que te puede costar más trabajo embarazarte, pero no por eso vas a dejar de embarazarte y eso yo creo que es muy importante. Y yo creo que la decisión la tienes que tomar tú y tu pareja.
Es como, yo siempre les digo a mis pacientes, es como si tú dices, voy a cruzar la calle, pero no la voy a cruzar porque a lo mejor me atropella un carro. Bueno, pues el riesgo de que te atropelle un carro pues siempre va a estar latente, pero no por eso no vas a dejar de cruzar la calle porque al final tienes que ir de aquel lado. Entonces, a lo mejor sí la pregunta puede ser una analogía burda a lo que estoy diciendo, pero al punto que debemos de considerar es que si tú deseas tener un bebé, yo consideraría que valdría la pena hacerte estudios de reserva ovárica y que pues entre más pronto lo tengas, si realmente es tu deseo, que lo decidas con tu pareja, pues que sí lo intenten. Tengo 43 años, hace un poco más de un año que no me llega mi periodo, pero antes de que esto pasara, estaba buscando un embarazo porque no tengo hijos, pero dejé de hacerlo porque ya no tengo mi periodo. Yo creo que es muy importante que a la edad que tú me dices que tienes, yo creo que es muy importante que te hagamos una valoración de la reserva ovárica. Esta valoración de la reserva ovárica nos dará la pauta para saber si podríamos tener la oportunidad o podrías tener la oportunidad de que logres un embarazo con tus propios óvulos. El no tener un periodo que ya pasó un año, pudieras entrar ya en la definición de una menopausia, pero hay que hacer un estudio para saber si realmente estás entrando a la etapa de la menopausia, o sea, una falla ovárica, o estás teniendo algún trastorno hormonal que pudiera también estar relacionado con síndrome ovario poliquístico. Yo creo que es ideal individualizar tu caso y pudiéramos buscar de alguna manera que pudiéramos tener en esa consulta o en la consulta que tú tengas pudieran llegar a un diagnóstico para que te puedan orientar de manera adecuada. Doctor, ¿me puede explicar qué es la tensión premenstrual? Sí, claro que sí. La tensión premenstrual es un proceso que vive la mujer, no todas, pero que viven las mujeres antes de lo que sería el proceso de la menstruación, durante la menstruación y muchas veces hasta en el día posterior de que se termina la menstruación. Normalmente esto se va a presentar en los días anteriores a lo que es la menstruación y esto, bueno, puede tener desde que aumentan a lo mejor hasta de peso, que retienen líquidos, pueden tener cólico, pueden tener la menstruación se va a desarrollar porque baja una hormona que es muy importante que se llama estrógeno, que en este caso es el estradiol, y al tener esa bajada de estrógeno que es muy abrupta muchas veces, les genera como un malestar, les genera como que mucha labilidad emocional, les da muchas ganas de llorar. En este caso es muy importante pensar que pudiera estar relacionado con esto. Hay mujeres que están en sus cambios de estado de ánimo, se prenden muy fácil, se enojan muy fácil, y bueno, esto es y se puede relacionar siempre con el proceso de lo que sería la parte de la tensión premenstrual. ¿Qué podría tener también? Podría tener cefalea, en este caso que son migrañas o dolor de cabeza, que es la definición, o podrían llegar a tener también, por ejemplo, dolor en las mamas. Seguimos teniendo preguntas para que se animen a hacer sus preguntas. Buenas tardes, doctor. ¿Es normal el dolor de cabeza durante la menstruación? Gracias. Bueno, no podemos considerar que sea normal. Vamos a considerar que puede ser común. Hay pacientes que, como ya les explicaba hace un momento, va relacionado con el tema de lo que sería la parte de esa misma tensión premenstrual que están presentando. Esto les lleva a tener o les lleva a presentar dolor de cabeza. En este cambio como tal de las hormonas puede generar un desequilibrio a nivel cerebral y puede generarles ese dolor de cabeza. Bueno, si está siendo muy, muy frecuente, obviamente habría que descartar problemas como el aumento de la prolactina, habría que descartar a lo mejor problemas tiroideos, etcétera. Pero hay que analizar si ese dolor de cabeza te está llevando a tener problemáticas, que tu menstruación te está llevando a tener ese dolor de cabeza y está generando que tu actividad se disminuya o que tu proceso de vida no tenga una buena calidad de vida, entonces hay que analizar por qué estás teniendo ese dolor de cabeza. Luego, tenemos otra pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Es normal que con la OTB tener ciclos muy abundantes y muchos malestares? Como ya lo mencionábamos en la primera pregunta que mencioné hace un rato,
Sí podría pasar que empiecen a tener algunos ciclos abundantes, pero ojo, hay que analizar que no haya de fondo alguna patología. Muchas veces le echan la culpa a lo que sería el corte de las trompas OTB, oclusión tubovárica o salpingoclasia, le ponen o le dicen, le echan la culpa a lo que sería el haberse hecho esa cirugía, de que tienen más dolor, de que tienen menstruaciones más abundantes. Hay que descartar, antes de poder decir que se trata de eso, hay que descartar que sea alguna otra patología orgánica, porque muchas veces les encontramos miomas, les encontramos pólipos, les encontramos otro tipo de problemáticas que está llevando a tener esa sintomatología y sin embargo, como representa muchas veces un tabú el hacerse la salpingo o la OTB, pues esto genera que crean que va relacionado con esto. Eh, Tenemos otra pregunta. Buenas tardes para todos. Tengo 38 años y tengo una menstruación normal, pero la última que tuve se adelantó 5 días. Me dio con mucho dolor y la sangre fue muy roja, no tan abundante y tenía coágulos. Ayer me pasó y hoy me salió sangre de color más oscura. Me sacaron un eco y no salió bien. Tengo que ir el lunes a sacarme otra eco para descartar un pólipo endometrial. Como les decía, muchas veces el proceso de problemáticas o de cambios en la menstruación, fíjense cómo aquí la persona que nos escribe nos cuenta su historia de qué es lo que está pasando, cómo de tener un flujo normal, cómo de identificar un ciclo normal, se da cuenta que tiene coágulos, se da cuenta que tiene dolor, se da cuenta que tiene un cambio del patrón menstrual y que eso la lleva a que diga, bueno, esto no es normal, acudir con el médico y la lleva a que pueda de alguna manera identificar de manera temprana que está teniendo a lo mejor un pólipo. Un pólipo endometrial, déjame decirte que suele ser en general un proceso benigno, y que puede ser quitado, obviamente, si llegara a existir, puede ser quitado por histeroscopía, que es una cirugía de mínima invasión, y que normalmente la respuesta o la recuperación va a ser muy rápida, y si no has logrado tener bebés, eso te ayudará muchas veces a tener bebés. Doctor, buenas tardes. ¿Los pólipos vaginales pueden alterar el ciclo menstrual y la fertilidad? ¿Deben de quitarse? ¿Qué tan peligrosos son? Yo creo que los pólipos vaginales son diferentes a los pólipos endometriales. Los pólipos vaginales no tendrían por qué generar problemas con la fertilidad a menos que estuvieran muy grandes y que fuera un tema de una obstrucción del cuello, pero normalmente no tendrían por qué generar tema de fertilidad. Sí pueden alterar el ciclo menstrual porque pueden inflamarse durante la menstruación y generar mayor sangrado. Deben de quitarse, depende mucho del tamaño que tengan. Yo creo que el tamaño de un pólipo es importante para poderlo decir, pero en general yo creo que sí valdría la pena quitarlo para estudiarlo. La mayoría de los pólipos, como ya lo había mencionado, suelen ser pólipos que son benignos, pero no hay que confiarse y hay que considerar que siempre se deben de estudiar y hay que mandarle al histopatólogo. Doctor, buenas tardes. Mi periodo dura aproximadamente alrededor de 12 a 15 días, en los cuales 2 días son muy abundantes al grado de cambiar mi toalla 2 veces al día. Tengo 35 años, me pregunta que si puede ser riesgoso. Yo creo que en este caso, amiga, puede ser muy importante que valoremos por medio de un ultrasonido qué es lo que te está pasando. Yo creo que el proceso de lo que sería una cuestión de un ciclo que dura tanto tiempo puede ser riesgoso primero, porque puedes estar teniendo un mioma y ese mioma puede estar generando sangrado. ¿A qué te puede llevar? A tener anemia, y nos ha tocado ver pacientes que tienen anemias muy severas y que en anemias muy severas pueden llegar a colapsar. Entonces creo que es muy importante. A los 35 años de edad normalmente el pensar en que se pudiera tratar de un cáncer, la posibilidad es muy bajita, pero siempre en un sangrado anormal podría existir la posibilidad de un proceso de un cáncer. No con esto te estoy diciendo que vas a tener un cáncer, ni mucho menos, pero yo creo que sí es importante el poderte revisar, el poder analizar y el poder generar todo esto. Les recuerdo que estamos hablando del ciclo menstrual y cómo afecta a la fertilidad, cómo identificar lo que es un ciclo menstrual normal y a partir de ahí el poder decir qué es lo que qué es lo que tiene que pasar. Y bueno, sé que nos están viendo muchas mujeres que nos seguirán viendo, que a lo mejor no nos van a ver en vivo, pero se va a quedar grabado este video.
nos seguirán viendo mujeres que van a tener hijas, van a tener hijas que van a menstruar. Yo creo que es muy importante el poderles hablar de lo que sería la menstruación y cómo la tienen que identificar. Debemos de quitar el tabú de la menstruación. Y también le quiero decir a los hombres, probablemente son pocos los hombres que están conectados, pero me gustaría que las mujeres que están escuchando aquí inviten a los hombres, sobre todo ahora en una comunidad donde estamos viviendo muchos divorcios, donde estamos viviendo muchas separaciones. Muchas veces el hombre tiene que criar a la mujer, a la hija, y pues imagínense lo difícil que puede ser para un hombre si la mujer que tiene la menstruación muchas veces no sabe cómo es una menstruación normal. Imagínense un hombre que nunca ha menstruado, pues obviamente va a ser muy difícil para él el poder pensar cómo puede ser una menstruación, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el poder decir o el poder invitar a los hombres a que vean este video para que sepan también qué es lo que enfrentan a lo mejor sus parejas, qué es lo que pueden enfrentar sus hijas, qué es lo que pueden enfrentar sus madres. Entonces, en esta parte yo creo que es importante el poderlo considerar y el poder promocionar esto. Recuerden que si no alcanzan a escribirme, pueden escribir en mis redes sociales, de Dr. DR Jorge Michel, Twitter, Facebook e Instagram. Tengo más preguntas aquí. Doctor, buenas tardes. La OTB y la salpingo es lo mismo, efectivamente. La OTB y la salpingoclasia, la OTB quiere decir obstrucción tubovárica y bilateral, y la salpingo, pues la salpingoclasia, que es el nombre como tal de la cirugía, la salpingoclasia es el nombre de la oclusión tubárica bilateral. Otra pregunta, otro comentario es, tengo 31 años, estoy con tratamiento para el hipotiroidismo, ya estoy controlada, y para bajar los niveles de glucosa. Mis periodos varían de entre 21 y 25 días sin dolor a raíz del tratamiento endocrinológico. ¿Cuáles podrían ser los factores que indiquen problemas al buscar el embarazo? Híjole, yo creo que aquí para poder saber los factores que te puedan ayudar a pensar el proceso de que si te puedes embarazar o no es que empieces a buscar como tal qué es que tú digas, bueno, que ya me quiero embarazar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Bueno, pues si pasan 6 meses, porque normalmente decimos que un año, pero si tú tienes problema tiroideo, si pasan 6 meses y no te has embarazado, debes de buscar ayuda para saber por qué no te estás embarazando. Esos serían los signos para saber el por qué o el pensar que no te estás embarazando. De otra manera, si tus ciclos empiezan a ser regulares, no tendríamos ningún otro signo. Si tus ciclos empiezan a ser irregulares, bueno, pues entonces a lo mejor eso también te podría ayudar. Tengo otra pregunta más. Buenas tardes, doctor. Tengo 51 años, ya casi un año de no tener menstruación, pero cada mes presento cólicos y molestias menstruales. ¿Esto es normal? Fíjate que sí puede ser normal que pase esto. Muchas veces puede llegarse a tener esta problemática. Yo creo que es importante considerarlo, importante decirlo, porque es el cambio que se está viviendo en lo que sería de la premenopausia a la menopausia a la posmenopausia. Y a todo esto le vamos a llamar síndrome climatérico, toda la sintomatología que están teniendo. Entonces, esto puede ser pasajero, puede durar algunos meses más y debe desaparecer. Ahora, si de todos modos empieza a ser ya crónico ese dolor y te incapacita, debemos de considerar que debes de acudir a consulta para poder evaluar por qué estás teniendo esa sintomatología. Bueno, la realidad es que ha habido bastantes preguntas y creo que estamos en buen tiempo. Si alguien más tiene, voy a dar ya las conclusiones, pero si alguien más tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto las podemos responder. Y nuevamente, pues es agradecerle a Salud 180 por el espacio para poder compartir con todas y con todos ustedes todo lo que es la relación del ciclo menstrual y la parte de la fertilidad. Como les decía, en la conclusión de lo que podríamos terminar con esto, el ciclo menstrual es muy importante conocerlo, es muy importante que nosotros nos dediquemos como papás, como mamás, eduquemos a nuestras hijas de cómo se tiene que presentar un proceso menstrual, de cómo se presenta
esa normalidad del ciclo menstrual. Hay que normalizar el ciclo menstrual, no tiene que ser un tabú como tal, debemos explicarles cómo debe de presentarse. Hay que recordar que no debe de tener dolor, no debe de ser tan abundante, no debe de tener coágulos, debe durar más o menos entre 2 a 7 días, no debe de tener en el proceso más de 80 mililitros, que en este caso podrían ser 2 toallas normales que se llenen, y se debe presentar de manera regular entre cada 21 a 35 días y debe ser muy similar en esa presentación. Tengo una pregunta más que llega que le voy a dar salida para antes de terminar con mis conclusiones. ¿La menopausia se adelanta si solo se tiene un ovario? Esta es una pregunta muy interesante. Normalmente se dice que podría adelantarse 1 o 2 años. Sin embargo, pues es muy difícil adivinar qué es lo que pasaría porque no sabemos a qué edad va a llegar a la menopausia. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen un solo ovario y les llega la menopausia a los 50. O sea, a lo mejor esa mujer iba a llegar a la menopausia a lo que sería una edad, por ejemplo, de los 52, y bueno, no le hace mucha diferencia, pero no va a ser lo mismo, por ejemplo, si es una mujer que tiene 40 y le llega a los 42, bueno, pues ahí ya tenemos un proceso que pudiéramos hablar, pero normalmente se puede adelantar de 1 a 2 años después de haber quitado un ovario. Como decía entonces, la conclusión es muy importante que si tienes la oportunidad y puedes regular, más que regular, puedes conocer adecuadamente tu ciclo menstrual, vas a tener el poder de identificar, uno, anormalidades en ese ciclo menstrual, anormalidades que te puede llevar a identificar o que puedes acudir con el médico para identificar algunos problemas, algunas enfermedades que pudieran estar relacionados o enfermedades ginecológicas que pudieran estar relacionados con algo que pudieras tener para que no te pudieras embarazar, hablando del tema de la fertilidad. Y el otro punto es que si conoces tu ciclo menstrual, como les decía, es un punto donde nosotros vamos a considerar que vas a saber en qué momento vas a ovular. Entonces, si tú sabes en qué momento vas a ovular, puedes tener el control de dónde puedes lograr tu embarazo, ¿no? Entonces, normalmente hay que recordar que el hecho de que no logres el embarazo en la primera, pues obviamente no quiere decir que no te vayas a poder embarazar. O sea, normalmente pueden pasar 1, 2, 3, hasta 6 ciclos, 12 ciclos si eres una paciente menor de 40 años para que pudieras embarazarte y esto puede estar dentro de la normalidad. Entonces, mientras tus ciclos sean regulares, tus ciclos menstruales no sean muy abundantes, no tengan dolor, creo que pueden no desesperarse, que eso también es muy importante en el proceso de cuando están buscando bebé. Sin embargo, si estás buscando bebé, encuentras una normalidad en tu ciclo menstrual, hay que acudir pronto con el especialista, con la especialista, ginecólogo, ginecóloga, biólogo de la reproducción, para que pueda identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que te está llevando a tener esos trastornos y cuál es el riesgo que pudieras tener o enfrentar, en este caso, al no lograr, o sea, al no lograr regular esta parte y no lograr ese embarazo. Recuerden que también es muy importante estar acudiendo a consulta constantemente. Hay que acudir por lo menos una vez al año. Y una de las preguntas que siempre yo tengo la oportunidad de estar en muchos medios masivos de comunicación, en la tele, en el radio, muchos Facebook Live, en Instagram. Y muchas veces la pregunta que me hacen es, ¿cuándo es la primera vez que tiene que ir la mujer a una consulta? Normalmente la primera vez que tendría que ir la mujer a la consulta es cuando empieza a menstruar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el ginecólogo o la ginecóloga tiene la obligación de explicarle cómo debe de ser ese periodo menstrual y desde chiquitas, desde que empiezan ese cambio de niñas a adolescentes, que empiezan a ser mujeres y se empiezan a desarrollar, se les dará la oportunidad de las herramientas o la información ideal para que sepan cómo se tienen que comportar esos ciclos menstruales y lo puedan normalizar. Y ellas sean las primeras que puedan identificar cuando existe alguna problemática. Entonces, yo creo que es muy importante el poderlo decir, el poderlo mencionar y a partir de ahí, bueno, pues poderlo considerar. Bueno, pues ya, ya terminamos con las conclusiones, ya no tengo más preguntas en el proceso. Creo que pues ha sido bastante bueno, estuvieron conectadas bastantes personas.
Y bueno, pues agradecerle nuevamente a Salud 180, agradecer a todos y a todas ustedes que estuvieron conectados. Creo que siempre es muy grato el poder compartir información de este tipo en un foro como este. Y bueno, decirles nuevamente mis redes sociales, DR de Doctor DR, Jorge Michel, Twitter, Facebook e Instagram. Estoy normalmente en las redes publicando información de valor, información científica, que tiene una validación científica, eso es muy importante, y que te dará la oportunidad de saber que la información que estás leyendo realmente es una información que tiene una parte donde te va a sacar las dudas y donde vas a decir, ok, la duda que tengo la estoy identificando, la estoy aclarando. Y si no la llegas a aclarar, bueno, con mucho gusto me puedes escribir a estas redes y con mucho gusto te contesto. Pues nuevamente agradecerles y estoy muy contento de haber estado con ustedes y nos vemos en la que sigue.